sería muy aventurado no poder sacar una conclusión de todo lo que está pasando en la región. En general, este tipo de cuestiones quedan con finales abiertos. Vamos a ver cómo se desencadenan cada una de las cosas. Lo cierto es que hoy Brasil tiene un nuevo capítulo. Jair Bolsonaro fue el mandatario electo, pero en estos momentos Lula da Silva cobra libertad, salió de prisión y vuelve a la escena política, que es una de las menciones de varios de los políticos. Vamos a repasar un poco cuál es la situación con Nicolás Lucas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Bueno, la situación en Brasil ha cambiado mucho en las últimas 48 horas, desde que salió el fallo de la Corte Suprema del país vecino, en el cual ratifica que con doble conforme nada más no se puede dar por firme una sentencia y empezar a cumplirla, sino que se deben agotar las instancias. El sistema que rige en Argentina, se deben agotar las instancias, hasta las últimas instancias penales, antes de mandar a una persona a prisión. De este fallo se vieron beneficiadas más de 5.000 personas, entre ellas Lula da Silva, ¿sí? Y no fueron solamente todos los delitos, las personas que estaban con la sentencia apelada. Lula da Silva fue hallado culpable por un tribunal oral, fue revisado en un tribunal de alzada, lo que sería la Cámara de Apelación acá, pero faltaba la última instancia, que es la de la Corte, por lo cual no estaban agotadas las instancias. Como él, todos los que no están detenidos por o cumpliendo pena ya por delitos violentos, ¿sí? Los que están por delitos violentos no se vieron beneficiados por este fallo. Entonces, ¿quiénes se vieron beneficiados por este fallo? Además de Lula, y unos cuantos empresarios de la causa Odebrecht y varios políticos de distintos partidos, lo cual le genera un problema al partido que acompaña a Jair Bolsonaro, porque tienen un proyecto de ley en el Congreso brasileño para que sea por ley, y quitarle la interpretación a la justicia, que sea por ley que con un doble conforme, o sea, una condena y un tribunal de apelaciones que ratifique esa condena, alcance para ir preso. El tema es que muchos de los que tienen que votar por esa ley están procesados. Claro. Entonces sería como atentar contra su propia especie, por lo cual se duda mucho que eso tenga una resolución legal. Lo cierto es que Lula da Silva, muchos dijeron, bueno, si salió hoy puede llegar mañana. No, él no puede venir a Buenos Aires tan inmediatamente por razones lógicas. Él está excarcelado. La causa sigue abierta. Falta todavía que la Corte Suprema de Brasil se expida sobre él puntualmente, no por la libertad, sino por la apelación que hizo de su sentencia. Sí. Tiene otros expedientes también en trámite, menores por que lo llevó a estar detenido, pero al estar encarcelado también tiene que pedir permiso a un juez para salir del país, un montón de trámites que le impiden poder viajar de forma express. Es importante lo que nos está contando Nicolás, presten atención, porque hoy Alberto Fernández, el presidente electo, dijo que lo iba a invitar a su asunción como presidente el próximo 10 de diciembre. Si lo invita con tiempo y Lula da Silva hace los trámites con tiempo y el juzgado de Brasil, la justicia de Brasil le da la autorización, puede llegar. No se puede hacer en 24 horas porque no le dan los tiempos. Claro. Tiene que pedir permiso. Él sigue sometido al accionar de la justicia penal. Simplemente que se va a su casa. Y obviamente era irrisorio pensar que después de 580 días detenido, lo primero que iba a hacer era venirse a Buenos Aires. O sea, lo más probable es que quisiera estar con su familia, claro, ¿no? Después de tanto tiempo detenido. Y además anticipó ahí con toda la militancia que, bueno, estaba muy enamorado y se iba a casar. Así que, bueno, tiene que dedicarse un poco a eso también. Quien sí está en Buenos Aires es Dilma Rousseff, la exmandataria de Brasil. Habló en exclusiva con nuestro periodista Alejandro Moreira en el día de hoy para nuestro canal. Já não existia razões para que ele estivesse preso. Agora há menos ainda de nada. ¿Y hay razones para que Bolsonaro siga siendo presidente? Ora, ele foi eleito. Portanto, é algo que ele tem seu mandato. Pero yo creo que su mandato está siendo ruim para el Brasil, sobretudo por su agenda neoliberal de destruição de nuestras empresas públicas. Ele está destruindo e quer desnacionalizar todas, começando por Petrobras, por la perda de direitos e por su ataque a los valores humanos, a las questões relativas a uma imensa violência, a uma intolerância com a gente, enfim, com ataque frontal à democracia, defendendo a ditadura, a tortura, os assassinatos políticos. Bolsonaro no está feliz con la elección de Alberto Fernández. ¿Usted está feliz con Alberto Fernández? Creo que
vitória de Alberto Fernández na Argentina é a melhor coisa que aconteceu com a América Latina, não só com a Argentina, seguramente com a Argentina, mas com nós outros em Brasil é algo importantíssimo, porque representa que a conjuntura de governos de direita, de governos contra as pessoas, a gente, e governos que têm solo agendas regressivas, este momento está iniciando su término. La necesidad de Dilma Rousseff de remarcar constantemente cómo el presidente electo Alberto Fernández puede ayudar a dar un impulso a la región hacia recobrar diferentes lugares progresistas, de la mano también supongo que del presidente mexicano, ¿no? Obviamente, Andrés López Obrador fue la primera visita pseudo protocolar, porque todavía no es el presidente en actividad, Alberto Fernández, pero en vez de hacer la típica visita a Brasil, decidió ir a México y se dijo, formalmente lo dijeron sus personas más cercanas, que fue por afinidad ideológica y afinidad personal. Nico, muy interesante las declaraciones de Dilma Rousseff, ¿eh? Sí, porque Lula da Silva ahora tiene una gran misión por delante, que es reconstruir su partido, reconstruir su espacio. Recordemos que en las últimas elecciones, él señaló un heredero, estando detenido, no pudiendo participar de las elecciones, señaló a la persona que era su candidato y esa persona no sacó más de 18 puntos, o sea, no logra que el partido no sea personalista, que no sea un partido que va atrás de él. Entonces tiene una misión por delante de crear un movimiento que lo sobreviva políticamente a él y que si se diera otra vez la circunstancia de que él no se puede presentar o directamente no quiere presentarse, su partido pueda sobrevivir a ese tipo de decisiones. Y es algo que tiene por delante que después de lo que fueron las últimas elecciones quedó muy en evidencia que es un partido que depende 100% de que sea Lula da Silva la persona visible. Hay que entender también todo lo que envuelve, ¿no? La situación de Lula preso y las causas que tiene. Su defensa insiste en que va a pedir la anulación del caso, principalmente con el argumento de que quien lo juzgó, el ex juez Sergio Moro, después hubo algunas filtraciones de audio y terminó siendo el secretario de Justicia, el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Entonces ahí se abre un montón de especulaciones también al respecto de qué fue lo que sucedió y si no fue una situación para apartarlo de las elecciones. Sí, obviamente estamos hablando de uno de los expedientes que tienen que ver con la causa, una de las tantas causas que se desprendió de lo que fue Odebrecht, ¿no? Que también se vieron beneficiados unos cuantos funcionarios de todos los partidos políticos por este fallo. Es una situación de conmoción real en Brasil. Hay gente que festeja y al mismo tiempo esos festejos son como agridulces porque dicen, pará, este también está saliendo en libertad. Claro. Y yo terminé preso con él, que somos de distintos espacios, me perjudicó y ahora también... Bueno, suena como si fuera una suerte de amnistía, que en realidad no lo es. Es una mega causa. Siguen todos a disposición de la justicia, pero en el caso de Lula da Silva con el ex juez Moro, hay una cuestión personal. Ya a esta altura ha trascendido, sobre todo desde que el juez Moro saltó a la política formalmente, se ha convertido en algo personal para él. Y escuchábamos a Dilma Rousseff, que está en nuestro país precisamente por la reunión del Grupo Puebla. Exactamente, el Grupo Puebla ya habían avisado que se iban es la segunda reunión, la primera fue de la conformación de este Grupo Progresista Latinoamericano, que es el nombre oficial, se lo conoce vulgarmente como el Grupo de Puebla, porque la primera reunión donde se conformó fue en Puebla, México. En Puebla, México. Y claro, arrancó hoy, continúa y cierra mañana, y marcan este tipo de agenda para empezar a unir proyectos progresistas para la región, proyectos en común, con la particularidad, y lo que lo diferencia del Grupo de Sao Paulo, que no representa a partidos, sino directamente a personas, a líderes progresistas, y en la segunda reunión Alberto Fernández es el anfitrión. Bueno, en ese sentido también están en nuestro país otros referentes del progresismo latinoamericano, como lo son Fernando Lugo, el expresidente precisamente de Paraguay, y Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Con ellos también estuvo, y aprovecho para felicitarlo a Alejandro Moreira por el gran trabajo que ha realizado hoy. Vamos a escuchar lo que dijeron. Este es un grupo de reflexión en momentos muy difíciles para América Latina, que estamos en vísperas de un estallido social, lo que está pasando en Chile, la persecución de los opositores en Ecuador, el desconocimiento del triunfo de Evo Morales en Bolivia, la oportunidad feliz de la posesión de Alberto Fernández.
O sea, la región se está moviendo y el grupo lo que va a hacer es un análisis sobre todos estos temas. El progresismo que ha estado casi una década y media en la región, con muchos logros y también asumiendo los errores que hemos cometido, yo creo que es una mejor oportunidad como para programar juntos y tener una estrategia regional. Hay muchos problemas que los países solos no podrán solucionarlos y yo creo que una estrategia regional lo debemos ir pensando seriamente. Nos trasladamos a la mesa, vamos a analizar esto. Primero voy a saludar a nuestros compañeros de todas las noches. ¿Cómo estás, Gise? Muy bien. ¿Cómo estás, Facu? Buenas noches. Bueno, y vamos a darle la bienvenida también para analizar todos estos temas a Leandro Querido. Es politólogo y es director de la ONG Transparencia Electoral. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, en principio un poco vamos a ir en orden, como recién estábamos hablando con Nicolás, sobre la libertad de Lula da Silva y lo que puede significar para Brasil y para la región. Bueno, la verdad que más allá de la cuestión procesal, digo, que es bastante engorrosa, digo, la verdad que es un tema casi de especialistas, me parece que aquí hay que separar, digo, hay que salir de la grieta regional también, ¿no? Porque hay como una grieta, si hablamos de Lula, un sector que lo tiene muy bien considerado y otro sector que no lo tiene tan bien considerado. Pero vamos a los hechos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí un caso que fue paradigmático, ¿no? Es decir, la red regional de financiamiento indebido de la política que se armó a partir del caso de Brecht, en donde había una connivencia muy marcada con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, eso no se puede desconocer, porque no tenemos caso histórico como el de Odebrecht. No hubo campaña nacional ni subnacional en algunos países que no haya tenido dinero indebido de la política, ¿no? Comisiones, dinero de campañas. Esto ha generado un terremoto en la región que lo supera inclusive a Lula, que hoy, bueno, como todos sabemos, y que salpicó a varios países. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Un suicidio de un expresidente, como el caso del peruano Alan García. Perú es un terremoto. Es decir, el vicepresidente de Lenín Moreno, Glass, está también implicado en la causa Odebrecht. En Colombia también hizo estragos. En la Argentina, lamentablemente, ahí no se sabe qué pasó. Y evidentemente hay cosas que pasaron, ¿no? Digo, me da la sensación que no se puede desconocer eso y no se puede desconocer la responsabilidad política de los gobiernos del PT. Ahora, sin embargo, la justicia, por lo menos por lo que tengo entendido, en Brasil, principalmente para centrarnos en la figura de Lula, no ha comprobado la culpabilidad de Lula. Bueno, Nicolás mencionó recién que en 19 meses preso. No, en 2 instancias lo han. Es decir, él está condenado. Lula está condenado en 2 instancias. Aparte, hay un montón de presos condenados de todos los partidos políticos. Por eso me parece que analizar el caso a partir de si me cae bien o mal Lula, me parece que eso no tiene nada que ver con la cuestión de fondo. Es decir, acá hay otro problema que inclusive conecta a toda la región, pero la conecta tremenda. Particularmente uno viaja por todo el continente y sabe lo que representa el caso de Brecht en cada uno de los países de la región. Muy pocos países estuvieron por fuera de esa red de financiamiento indebido. Entonces, me parece que aquí justamente el caso Lula es un caso muy típico, porque es un líder carismático, entonces puede mover algún tipo de pasión en alguna persona, algún analista o lo que sea. Pero no se puede desconocer la responsabilidad del tema OAS, Petrobras, el Lavallato. Digo, estamos hablando de José Dirceu, la mano derecha de Lula. Está condenado, también está preso, y hay pruebas, pero hay una base documental muy importante que me parece que no es poco, no da para desconocerla, ¿no? Eso. ¿Usted no cree entonces que hay una especie de animosidad política también detrás de todo esto? No, bueno, lamentablemente tenemos en toda la región estados de derecho débiles. Entonces puede ser, no digo el caso Lula, hablo de muchos casos, puede ser que la justicia no esté a la altura de las circunstancias y de acuerdo al clima de época vaya por un lado o vaya para el otro. Eso lamentablemente erosiona la institucionalidad democrática en todos los países, ¿no? Digo, es un hecho grave. Por eso no me quiero meter si la justicia... hoy, bueno, el fallo fue casi un empate, 5-5 y define Toffoli, ¿no?
habrá que ver si esa composición del Supremo Tribunal en las futuras instancias, sobre todo en las que interponga la defensa de Lula, estamos hablando de un empate técnico con ese sesgo hacia Lula. Habrá que ver si cambió el clima de época en Brasil. Cambia ¿no? después, sí, Nico. Sí, pensaba también en cómo impacta esto para la gestión del actual presidente Jair Bolsonaro, porque los que no coinciden con él cuestionan su legitimidad de origen al no poder haber competido Lula da Silva en las elecciones. Lo que pasa es que Brasil tiene una ley que impulsó el propio PT, la de ficha limpia, y hoy Lula, más allá de lo que se diga, está fuera del juego político, electoral, juego político electoral, porque el juego político está haciendo declaraciones, haciendo apoyos, yendo a las campañas o lo que sea. Pero del juego electoral está prácticamente afuera. Digo, habría que reformar la ley de ficha limpia y eso yo me imagino que generaría en Brasil realmente una nueva movilización como en su momento se vio en contra de la impunidad, ¿no? Digo, que fue, recuerden ustedes, las movilizaciones en Brasil fueron muy potentes en su momento. Todo 2014. Claro, entonces, si esto se interpreta como una regresión, ¿no? En cuanto a derecho, en cuanto a justicia, y bueno, podría generar inclusive hasta un fortalecimiento de una débil gestión de Bolsonaro, ¿no? Digo, quizá que por ese lado vuelva de vuelta a tener algo de peso, porque convengamos que ¿qué es Bolsonaro? Bolsonaro es quizá el emergente de ese malestar que había, y de ese malestar que había. Un antisistema fuera Exacto. A pesar de que forma parte del sistema. Exacto. Por supuesto, hay quienes también hablan de que la polarización ahora vuelve a estar entre Lula o Jair Bolsonaro y eso lo podría llegar a beneficiar. Claro. La polarización es un juego político muy redituable para algunos liderazgos. Claro. Sí, me parece que el problema no es una pregunta. Digo, el juez Moro, que parecía casi impoluto y que reunió pruebas y que fue realmente, como vos decís, existen pruebas, y hay 2 condenas contra Lula, ¿no tiró todo por la borda después cuando aceptó ser el ministro de Justicia de Bolsonaro? Digo, porque pareciera como que él mismo se tiró un tiro en los pies. Todo el trabajo que hizo después lo tiró por la basura, porque le da argumentos al PT para decir, no, miren, fue una movida política. Puede ser, es una interpretación muy, muy válida. Recuerden ustedes que Moro hasta sonó como candidato a presidente, ¿no? Fue sondeado en su momento como precandidato a la presidencia de Brasil. Tenía una de las imágenes positivas más importantes. Ahora, yo me pongo en el otro lugar, un presidente débil como Bolsonaro, sin partido político, que gana medio de carambola a través de las redes, WhatsApp, etcétera. Bueno, incorpora a una de las personalidades más relevantes de Brasil como ministro. Entonces me parece que eso también, desde su lugar, ha sido muy redituable, ¿no? Sí, Facu. Más allá, digamos, de la culpabilidad o no de Lula da Silva, es un referente de un grupo social muy importante en Brasil e incluso en otros países de América Latina. ¿Cómo puede impactar, digamos, este hecho en lo que tiene que ver con, de alguna manera, el orden público, teniendo en cuenta lo que sucedió en Chile, lo que está sucediendo en Bolivia y los demás países de Sudamérica, cuando Brasil al menos no tiene ese caos social que se vive en los últimos meses en la región? Bueno, lo que yo noto es que hoy está difícil gobernar la región. No importa si tu gobierno es de izquierda, es de derecha o es de centro. Está difícil gobernar América Latina porque ha pasado una etapa muy importante para la región de crecimiento sostenido en muchos países, una etapa que quizá no se repita nunca, y la verdad es que ahora hay sectores medios que han crecido, que han encontrado su lugar en el mundo, sectores bajos que también han encontrado algún lugar en los sectores medios bajos, y ante esta situación de recesión económica a nivel regional, temen por perder su ubicación, ¿no? Y me parece que ahí hay muchas demandas, hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, mucho electorado que va y viene, y esto le genera, le da una dinámica a los sistemas políticos de la región de mucha tensión y de mucho estrés. Esto es lo que nosotros observamos permanentemente. Y después son crisis muy variadas, porque hoy está en llamas Chile y está en llamas Bolivia, 2 gobiernos que son diametralmente opuestos, ¿no? Venimos de lo que fue la situación en Ecuador también, que fue muy problemática, la de Perú, ni hablar. Es decir, que hoy es difícil gobernar
porque hay como una suerte también de recesión económica, recesión política que le sigue a la recesión económica, ¿no? Es decir, tenemos sistemas políticos que tienen muchos inputs, muchas demandas de mejoras, de no perder el lugar, y los sistemas políticos no pueden responder a esa demanda porque los sistemas económicos están también en modo stand-by, y entonces esto genera mucha tensión. Por eso me parece que es un error decir, bueno, hoy vivimos una crisis de los gobiernos de izquierda, hoy vivimos una crisis de los gobiernos de derecha. La verdad es que es una crisis que involucra a todos. Sin ¿no? embargo, Leandro, ¿no toma impulso ahora con el grupo de Puebla y el resurgimiento de estos líderes progresistas, con la salida de Mauricio Macri, que deja a Jair Bolsonaro más solo, con la crisis en Chile que amenaza un poco a Piñera? ¿No hay como un regreso en ese sentido? Mira, el caso de Uruguay confirma lo contrario, es decir, que no hay, es como te digo que hay un Porque escenario... va a balotaje. No solo va a balotaje, Martínez está hoy perdiendo la elección, digo, es decir, la verdad que es muy difícil que remonte la elección. Hoy hay alternancia en Uruguay, ¿no? Es un hecho, es decir, las encuestas lo han reflejado, se unió toda la oposición, es decir, es muy difícil que pueda ganar Martínez y el Frente Amplio el Uruguay. Por eso digo que hay una situación de... Y aparte el Grupo Puebla, la verdad que es como un refresh, ¿no? Digo, no es el mejor momento. Hubo plataformas regionales como por ejemplo el Foro de San Pablo, que recién se mencionó, sí, que era un espacio, una plataforma que reunía a partidos políticos de la izquierda, ¿no? Y digo, no sé, hablar de progresismo en ese esquema a mí me resulta un poco dudoso, porque ahí formaba parte, era un actor muy importante del Foro de San Pablo, el Partido Comunista de Cuba, y la verdad que si mencionamos el Partido Comunista de Cuba es progresista, la verdad que me parece que ahí hay un problema de categorías. Entonces, en ese momento, en los 90, Lula no era ni presidente, digo, había una efervescencia, ¿no? Y había un clima que termina con Evo en el poder, con Correa en el poder, con Lula en el poder, Chávez, y todo eso se potencia, Chávez en el poder, y todo eso se potencia. ¿Hoy qué hay? ¿Hoy qué hay de eso? Entonces, ¿qué es el Grupo Puebla? Es una plataforma que, a mi modo de entender, es como una suerte quedaron una patrulla perdida, ¿no? Que integran aparte personas. Son presidentes. Gobierno. Sí, son personalidades de la política, hay expresidentes, está Samper, ¿no? Que recién veíamos una entrevista. Bueno, es un presidente de Colombia que estuvo seriamente implicado por caso de financiamiento del narcotráfico en su campaña. Es un tema público que ha terminado prácticamente con su carrera política. Y aparte Samper después fue el sepulturero de la UNASUR. Él estuvo 2 años en UNASUR y lo que hizo fue, a través de la UNASUR, nosotros seguimos muy bien el caso de la UNASUR, a través de la observación electoral lo que hacían era oxigenar y respaldar a todos los autoritarismos competitivos en su momento, ¿no? Evo Morales en la etapa de esplendor, Ortega en la etapa de esplendor, en El Salvador lo mismo. Entonces la sensación que uno tiene es que es como un refresh, una plataforma que no sé si hoy tiene peso, digo, me da la sensación que estamos muy lejos de lo que fue la primavera chavista, ¿no? Digo, me parece que estamos muy lejos de eso. En ese contexto, las ideologías, tanto de izquierda o de derecha, si bien somos conscientes de que mucho nos aplica y es más pragmático, pero las ideologías siguen funcionando como soporte para la construcción de poder de un presidente, de un flamante presidente, o para el sostenimiento de uno que lleva mucho tiempo en el poder? Sin duda, los relatos son fundamentales para la política, para estructurar consensos, eso es innegable. Me da la sensación que así como hay un estudio que confirma, o por lo menos establece que la identidad de los argentinos en términos partidarios es muy relativa, ¿no? Digo, la verdad que hay muy pocos argentinos que se sienten identificados con un partido político, la mayoría no lo está. Sí lo está quizá con ideas, ¿no? Más allá de los partidos. Y ahí las ideologías juegan su parte. Entonces también hay un juego, la política, de reacomodamiento, hablar hoy de neoliberalismo. Digo, yo puedo entender en los 90, el consenso de Washington, digo, todo ese tema que se estructuró, me acuerdo lo que armaba el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Foro Social Mundial, toda esa movida. Hoy me da la sensación que hablar de eso a la gente como que le representa casi nada, ¿no? Vamos a los hechos puntuales de Chile, que es bastante preocupante, y también de Bolivia, que no se terminan de poner de acuerdo, ni tampoco de ver si quedaron claras las elecciones en el país vecino. En principio Chile, ¿no? Que parece que la escalada no tiene fin. Chile habría que verlo en el espejo de Ecuador, ¿no? Es decir, Lenín Moreno logró
estabilizar el país después de una gran crisis, en donde él acusaba a Correa de estar detrás. Sin embargo, él pudo articular con el movimiento campesino y pudo salir, enderezar y volver a agarrar el timón del barco. Hoy Piñera no lo está haciendo, no lo puede hacer. Evidentemente hay un problema de fondo, la violencia continúa y habrá que ver cuánto tiempo tiene Piñera, ¿no? Digo, para poder lograr el éxito que en su momento tuvo Lenin, que enderezó todo y volvió a la normalidad. Y después, bueno, el caso de Bolivia es otro caso, digo... Vamos a ver, Sí. por ahí vos A querés ver, contar no, por de Chile Chile. concretamente, ¿qué tendría que hacer Piñera? ¿Renunciar y llamar a elecciones? Porque, ¿qué es lo que están pidiendo ya? Porque algunas medidas, digo, tampoco puede arreglar en un mes lo que no se arregló en 30 años en Chile. Entonces, Claro. ¿cuál es la salida? ¿Qué deberían hacer? Bueno, ahí convengamos que Chile hizo una reforma política electoral que pasó del voto obligatorio al voto no obligatorio. Y al pasar, mucha gente no fue a votar y terminó votando el 40% y esa es la elección que gana Piñera. Claro. ¿No? Entonces, hasta hay un problema de fondo que tiene que ver con la baja participación política que algunos asocian ya a un estado de anomia social, ¿no? Que ese fue como la marca. ¿Qué puede hacer Piñera? A ver, Piñera tiene la dirigencia política democrática al lado. Estamos hablando inclusive de los sectores de la izquierda democrática. Pero en la calle hay otro movimiento, ¿no? Que está liderado quizá por el Partido Comunista de Chile, que tiene mucha presencia, por movimientos sociales dispersos, de todo. Entonces, en su momento dio a entender que se podía hasta discutir la reforma de la Constitución. Ahora parece que ese tema está como un poco descartado. La verdad es que tiene que dar algún tipo de respuesta más allá de la dirigencia política actual de Chile, ¿no? Digo, es un mensaje a la ciudadanía, cómo romper, cómo marginar a los radicalizados de la mayoría de la población chilena que está pidiendo reclamos de otro tipo, inclusivos, distributivos. Digo, ¿cómo? Lenin lo hizo, Lenin pudo hacer eso. Hoy Piñera todavía no lo logra hacer. Leandro, vos mencionabas en un momento que de alguna manera el argumento o el hilo conductor de todo lo que sucede en América Latina está atado a lo económico y Chile quizás es el mejor ejemplo porque es una paradoja que en 30 años de crecimiento constante, el país quizás más ordenado de América Latina desde el punto de vista económico, se desata un estallido social por un aumento del 4% en el metro. ¿Es la desigualdad el hilo conductor, digamos, de todos estos problemas en América Latina? Si se puede, de alguna manera, resumir en eso la explicación de por qué la gente termina saliendo a la calle. Cuando estudiábamos en la facultad hace 30 años, no sé, todos los materiales de la CEPAL y demás, el caso de Chile era el ejemplo de desigualdad. Digo, hoy Chile es otro país. Digo, la verdad que el tema de la desigualdad se redujo muchísimo. Cualquiera que va a Chile ve que hay una clase media muy distinta. En los 80 la clase media de Chile era prácticamente insignificante. Me parece que ahí viene lo bueno de todo esto, ¿no? Es decir, el crecimiento de Chile, el desarrollo que vivió en estas últimas décadas, le permite a Chile dar una respuesta a esos reclamos redistributivos que hoy tiene en la agenda pública. Hay otros países que no lo pueden hacer. Venezuela, ¿cuál es la respuesta que da Venezuela a a las personas que... la fuga. Directamente se tienen que ir del país, no hay chances. Cuando vos vas al interior de Chile y hablas con la gente, lo que te dicen es el crecimiento de Chile está en un cierto sector nada más y está dado para la pantalla internacional, pero la gente no lo vive así. La gente se siente postergada, se siente que no los escuchan, se siente que no tienen ningún tipo de voto ni voz en las decisiones que puede llegar a tener el Estado. Está clarísimo que por algo hay una crisis, digo, evidentemente. Eso tiene que ver con el trasfondo de la crisis. Yo no digo que haya... A ver, Chile no tiene datos mentira. Chile es un país auditado por todos los organismos internacionales. Digo, los datos de Chile están. Lo que digo es que por el nivel de riqueza que generó Chile en las últimas décadas, está en condiciones de dar una respuesta. ¿Está? Bueno, quizás no la está encontrando. No, es que a partir de esta crisis la van a dar, seguramente. Digo, si no, es un problema para Piñera, se tiene que ir. Es decir, y para la dirigencia política, no solo para Piñera, para todos los partidos tradicionales. Entonces, tiene que haber una respuesta. Pero insisto, ¿cuál es la respuesta de Venezuela?
Venezuela no puede dar una respuesta. La respuesta es andate del país. Por eso se fueron 4 millones de venezolanos. Es decir, que el modelo de Venezuela no puede dar respuesta. El modelo de Chile puede dar respuesta a estos reclamos. Eso quiero decir. Esperemos. Vamos a hablar de Bolivia. Tenemos 2 minutos nada más que nada para tratar de entender cuál es la situación en la que no se conoce si fueron transparentes o no las elecciones, al menos. Cada uno tiene su postura muy significativa al respecto. Bueno, nosotros con nuestra organización en Transparencia Electoral estuvimos observando las elecciones de los bolivianos en la Argentina, en Chile y en Brasil, ¿no? Con observadores nuestros. La verdad que teníamos muchas mesas, centros de votación, y lo que notamos, digo, esto evidentemente después lo elevamos en algunos informes y demás, es que toda la logística electoral era muy precaria, ¿no? Digo, las urnas atadas con cintas de embalar, sin fajas, sin firmas, digo, la verdad que toda una situación realmente muy irregular, muy precario todo. Y esto no es casualidad. Evo Morales pierde en el 2016 un referéndum, ¿no? Lo pierde, y lo que hace, primero no lo reconoce, y segundo lo que hace es descabezar a toda la autoridad electoral. Y no solo a los magistrados titulares, sino a todo el personal jerárquico. Esas elecciones que se hicieron ahora el 20, las hizo todo este funcionariato nuevo que puso Evo Morales. Por lo tanto, hay mucha desconfianza, hay mucha incertidumbre. Ni la OEA, ni la misión técnica de la OEA está generando certidumbre en los bolivianos, y esto lo que hace es que haya un escenario realmente de mucha zozobra. Ahora, por ejemplo, la última noticia de ahora de estos minutos es que muchos departamentos policiales en distintos lugares, en Cochabamba y en Santa Cruz, se han levantado y están desacatando la autoridad policial máxima, ¿no? Esto puede también aumentar la tensión, ¿no? Porque hablábamos recién de Chile, pero en Bolivia también puede darse. Claro. ¿Y ahí la solución qué es? Hay un líder opositor que dice que tiene que renunciar y otro candidato, el Carlos Mesa, está pidiendo nuevas elecciones. Pero son dos, no me sale el nombre del otro. Serían los mismos funcionarios que deberían auditar las mismas elecciones. O sea, ¿cómo se hace para salir con ese sistema electoral? Sí, y mientras tanto está la auditoría de la OEA, ¿no? Que está funcionando, recabando información, y seguramente tiene menos de 10 días para presentar el informe. Pero ahí tenemos dos liderazgos, el de Mesa, que es más político tradicional, y el de Camacho, que es un poco más radicalizado, ¿no? Igualmente, tanto Mesa como Camacho han dicho que ellos no van a confrontar entre ellos, que ahora el problema pasa por la situación general del país. Pero sí, evidentemente, lo que está ahora en la mesa, yo creo que Evo ya sabe que tiene que optar entre dos alternativas, o segunda vuelta o nuevas elecciones. Lo que no está en la cabeza de nadie es avalar o legitimar los resultados del 20. Bueno, muchas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros. Hoy nos toca a la noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.